Se cumple un año desde que abdicara Juan Carlos I como rey de España. ¿Qué mejor día para hablar de la figura del que fuera su mentor, del que fuera su tutor, Torcuato Fernández Miranda? Y es esta figura, la del mentor del rey, la que trata Juan Fernández Miranda en su libro El guionista de la transición. Juan Fernández Miranda, que es jefe de Nacional de ABC, ha venido a hablar con Periodista Digital sobre la figura del mentor del rey y sobre su libro. Bienvenido a Periodista Digital, bienvenido al Taller del Afilador. Muchísimas gracias y encantado de estar aquí, cómo no. Bueno, Juan, decíamos que Torcuato Fernández Miranda es una de las figuras claves de la transición, sin duda alguna, pero parece a veces que ha quedado ensombrecida frente a personalidades como las del propio rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez o incluso Felipe González o Santiago Carrillo, figuras todas ellas fundamentales en aquella época. ¿Tú crees que efectivamente ha sido así, que ha quedado sobre? Hombre, yo creo que efectivamente el protagonismo de Torcuato Fernández Miranda a efectos de popularidad es menor que el que han tenido otras figuras que han estado en primera línea durante los años de la transición. De esa primera transición, hablemos de Suárez, de Carrillo y ya un poco más adelante también de Felipe González o de otros nombres, porque a mí siempre me gusta decir que la transición es un trabajo coral. Ha habido ciertas tendencias de apropiarse éxitos y yo creo que la transición es un trabajo que no habría salido bien si no hubiese estado todo el mundo muy por encima de lo habitual, ¿no? A la altura de las circunstancias. En primer lugar, por encima de todos, el rey, que es el que marca el camino, el que señala el horizonte. Después, cada uno en su ámbito de responsabilidad. En el caso de Torcuato Fernández Miranda, pues en la primera transición, en el diseño del camino a seguir, de cómo llegar hasta ese horizonte que marcaba el rey, pues su protagonismo fue fundamental. Cierto es que fue él mismo el que se quedó en un segundo plano al decidir, en un acto de gran generosidad, ser presidente de las Cortes y no del gobierno, como le había ofrecido don Juan Carlos, porque consideraba que era mucho más útil para los planes democratizadores del rey. De hecho, son varias las ocasiones donde renuncia a ser presidente del gobierno. Tú dices todos los méritos. Un ejemplo claro, yo creo que es evidente, es cuando él redacta la ponencia para la defensa de la ley de la reforma política que lee Adolfo Suárez, pero él es el autor último, y sin embargo la historia casi ha quedado que fue el propio Adolfo Suárez el que la escribió, el que salió, el que la defendió, incluso esto reforzado por las biopics, estas series televisivas que se han puesto de moda, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, de una forma, digamos que desde el punto de vista académico y político, ha quedado claro y constatado que el autor de la reforma política, esto no lo discute nadie, es Torcuato Fernández Miranda, no solo el autor, el inspirador de todo ese proceso, ¿no? Que, como digo, patrocinaba al rey. Cierto es que el protagonismo como presidente del gobierno lo tenía Adolfo Suárez. Eso es innegable, pero es que el presidente del gobierno efectivamente es el ejecutor de esos planes. Entonces, tratar de discutir sobre quién es más o quién es menos, yo creo que no conduce a nada. Lo importante es quién se encargó de marcar ese camino, que fue Torcuato Fernández Miranda, y quién fue el presidente del gobierno que lo ejecutó, que fue Adolfo Suárez. Entrar en discusiones yo creo que es un debate de poca altura, ¿verdad? Sí. A Torcuato Fernández Miranda no le habría gustado que estuviésemos 40 años después discutiendo ese tipo de cosas, porque es indubitable quién está detrás de la reforma política y él fue el que la redactó. Es más de su puño y letra. Sí, además lo cuenta, ¿no? Que se van a cerrada, empieza a escribir. Hay un momento en agosto del año 76, recién nombrado Suárez, que ese es otro de los grandes momentos de Torcuato Fernández Miranda, el nombramiento de Suárez, del que supongo que luego hablaremos, en el que el gobierno está atascado porque no sabe cómo proceder y no es fácil. ¿Qué tenía que ser antes? ¿El referéndum? ¿La Constitución? ¿Las elecciones? Había un debate en el seno del gobierno presidido por Adolfo Suárez sobre cuál era el siguiente paso. Y en ese mes de agosto, Torcuato Fernández Miranda está en su casa de Asturias, de Gijón, de vacaciones, y recibe una llamada del presidente del gobierno con el que habla a largas horas y decide coger el coche y venir a Madrid para, durante un fin de semana, escribir la ley que desatascaría esa situación. Una ley de reforma política que situaba las bases del camino a seguir. Una ley que ocupaba pocos folios, no era un tratado de derecho político de 4 tomos, era una ley de 3-4 páginas en el que se dejaban claro cuáles eran los pasos para llegar a una democracia equiparable a las europeas, que era el objetivo en todo momento de Torcuato Fernández Miranda. Oye, qué curioso, es una ley de esa importancia, una ley que era culminar el paso que él siempre había defendido y que él enseñó al rey desde joven, de la ley a la ley. Efectivamente. Una ley por la cual iba a llegar la democracia a España, una ley tan importante, 3-4 folios, cuando actualmente vemos que para cualquier cuestión menor las leyes tienen
30 folios y se meten en detalles. Fíjate, me recuerda esto a una polémica que ha habido reciente de la Constitución venezolana, que tiene algunos artículos que son varios folios porque todos los nombres los ponen en masculino y femenino. Entonces, procuradores y procuradoras, ministros y ministras, gobernadores y gobernadoras. En este caso, todo lo contrario. No hay nada como saber a dónde quieres llegar y tenerlo claro para ser breve y conciso, ¿verdad? Y en este caso, la ley de reforma política. Animo a los espectadores de esta entrevista a que lean el preámbulo del anteproyecto que redactó Torcuato, porque en ese preámbulo queda clarísimo cuáles eran los objetivos del rey y de Torcuato Fernández Miranda en esa primera fase de la transición, que es única y exclusivamente llegar a la democracia sin que en ningún momento se produzca un vacío de poder, que es lo que Torcuato, como catedrático de Derecho Político, temía mucho. Él sabe que si en algún momento, en el fin del franquismo, se producía un vacío de poder, ese espacio lo iban a ocupar personas que inevitablemente nos iban a llevar a un enfrentamiento, que es lo que él, como persona que vio su juventud interrumpida por la guerra, quería evitar a toda costa, claro. Y no solo eso, sino que él evita cuando asesinan a Carlos Blanco y él durante unos días es presidente del gobierno. Él se presenta, tú lo cuentas, Blas Piñar, se presenta una serie de gente vinculada al búnker, gente más radical del franquismo, sí. Exigiendo actuaciones violentas, sí, y él les frena. Sí, yo creo que ese es uno de los momentos, es el comienzo del libro, ¿no? Como él, nombrado presidente del gobierno en funciones tras el asesinato de Carrero, se enfrenta a una situación en la que su única obsesión es enviar un mensaje de serenidad a los ciudadanos y de pausa y de calma. Esto le lleva a enfrentarse, en concreto, a 3 personas que le aprietan, le presionan para que haya una respuesta violenta. Blas Piñar acude a Castellana 3, sede entonces de presidencia del gobierno, y se pone a disposición para lo que haya que hacer. El ministro de Educación igualmente pide mano dura y pide que se tomen medidas hasta donde se pueda llegar. Y el responsable de la Guardia Civil, Iniesta Cano, envía un telegrama unilateralmente a todas las comandancias de la Guardia Civil diciendo que no se descarte el uso de la fuerza. En el momento en el que el presidente en funciones se entera, por supuesto, da orden directa e irrevocable de dar marcha atrás en ese comunicado. Es decir, hubo presiones claras, incluso hubo movimientos que tuvieron que corregirse para pegar a la violencia. Es decir, Torcuato Fernández Miranda desde siempre quiso huir de toda violencia. Es algo que él tenía clarísimo. Yo creo que esa es una de sus prioridades y una de las claves de su conducta política en toda su trayectoria. Oye, una de las claves también en él es su admiración por la monarquía británica, ¿no? Y él como constitucionalista, como experto en derecho político, debía de conocer muy bien el derecho británico, la tradición británica. Incluso esto yo creo puede ser, no sé, corrígeme si me equivoco, una de las claves que explica la brevedad de la ley para la reforma política. El derecho británico es muy dado a textos breves que incluso se ve en la Declaración de Independencia de la Constitución de Estados Unidos, que aunque contra el Reino Unido es un texto típicamente británico y la Constitución de Estados Unidos comparada con la española es casi el preámbulo. Así es. Vamos a ver, Torcuato Fernández Miranda efectivamente es catedrático de Derecho Político por 2 veces además, una en Oviedo en el 46 y otra en Madrid en el 68. Que dices que algo así como que no es único pero sí excepcional. Es totalmente excepcional, no es único pero sí que es algo poco común que una persona en aquella época en la que no había tantos catedráticos, no es como ahora que hay muchísimas universidades. En aquella época, en el año 46 había 12 universidades en España y en el año 68 debía ser más o menos parecido. Torcuato Fernández Miranda era un profundo conocedor del derecho político británico y gran admirador de un régimen en contraposición con otros, con el francés tal vez, un régimen que evolucionó a lo largo de 10 siglos, no a base de revoluciones, de saltos, sino a base de ir evolucionando poco a poco, y desde la Carta Magna británica original hasta el parlamentarismo del siglo XIX y XX, hay una evolución lenta de ir despojando a la monarquía del poder hasta que se convierte en un símbolo. Entonces, Torcuato Fernández Miranda, en sus conversaciones con el rey Juan Carlos, con el príncipe entonces, hablaba de una monarquía similar a la británica, es decir, una monarquía sin ningún tipo de poder ejecutivo, porque entonces no podía ser. De hecho, en ese tema no hubo debate, porque Juan Carlos lo tenía clarísimo, y don Juan, el padre del rey, lo tenía también clarísimo, porque él mismo en los años 40 hizo un comunicado internacional en el que decía que quería una monarquía parlamentaria, europea. Es decir, digamos que el horizonte era muy claro, y el horizonte que fijó don Juan y que también compartía don Juan Carlos era el que Torcuato ponía por encima de todo. Dicho de otro modo, Torcuato no era un monárquico a cualquier precio, digámoslo así. Hacía falta una monarquía que fuese símbolo de la unidad de todos los españoles y que permitiera una transición tranquila, no una monarquía que tuviera poder ejecutivo. Y de hecho,
palmario y conocido que el rey renunció a todos sus poderes heredados de Franco, poder absoluto. Sí, y esta admiración por la democracia británica, que además tiene ya desde muy joven, resulta llamativo que no le supusiera un freno a su carrera política durante el franquismo y académica, porque entonces, bueno, el mundo académico no era tan inocente o tan truncado de África como actualmente, o como debería ser actualmente, mejor dicho. Es curioso que no supusiera un freno, porque al fin y al cabo, para el franquismo, Reino Unido era la pérfida Albión y las democracias anglosajonas eran casi tan odiosas como podía ser la URSS. A mí una de las partes de este libro y por tanto de la vida de Torcuato Fernández Miranda que me parece más interesante por desconocida es su época de profesor universitario, de profesor de a pie, catedrático de Derecho Político que da clase a alumnos en la Facultad de Derecho de Oviedo. En sus clases acudían alumnos de todas las facultades porque se convirtieron en unos momentos en los que había una libertad que no se encontraba en otros ámbitos, ¿no? Ni en la universidad ni fuera de ella. Torcuato no tenía ningún problema en hablar del sistema americano, del sistema soviético, del Reino Unido, de Marx, no tenía ningún problema de ningún tipo, porque él, desde el punto de vista académico, no era en absoluto dogmático, ni desde el punto de vista académico, ni desde ningún punto de vista. Él consideraba que había que aprender, tenía que enseñar a sus alumnos todas las teorías políticas para que ellos pudieran elegir. Entonces él en todo momento tuvo libertad. Hay que decir, digamos que ejerció esa libertad de cátedra. Tuvo algún problema. Por ejemplo, él en el año 49 hizo un homenaje, 49 no, en el año 52, siendo rector de la Universidad de Oviedo, el homenaje a Clarín. Organizó un homenaje a Clarín. Clarín era una de las personas vilipendiadas por el régimen franquista. Todas sus obras estaban censuradas. El hijo de Clarín había sido rector de la Universidad de Oviedo y fue fusilado en un consejo de guerra después de la guerra civil. Torcuato no dudó en hacer ese homenaje porque admiraba la figura de Clarín y porque consideraba que era un librepensador y que era una persona que aportaba a la universidad y al mundo de la intelectualidad grandes ideas. Por lo tanto, él no tuvo problemas. Aquí me gusta destacar la figura de Joaquín Ruiz Jiménez, porque quien nombró rector de Oviedo a Torcuato Fernández Miranda fue Joaquín Ruiz Jiménez, entonces ministro de Educación. Y no solo nombró a Torcuato, nombró a 3 o 4 más rectores de otras universidades que eran personas jóvenes, personas con criterio, personas poco vinculadas al régimen político de la época. Eran personas que tenían una forma de pensar diferente. Y eso fue obra de Joaquín Ruiz Jiménez. Todos ellos después, Laín Entralgo, algunos otros, Sánchez Agesta en Granada, evolucionaron y demostraron que eran personas con una capacidad crítica y con una capacidad de análisis importante. Todo ello es importante resaltarlo en un régimen político como el franquismo, ¿no? Que trataba de imponer un pensamiento único. Claro, tú justo decías, ¿no? Él explicaba el régimen comunista, el régimen soviético, el norteamericano. Tú muestras un cuadro que él escribió en la pizarra. Esa fue su primera clase en la Universidad de Madrid. En realidad hay una crítica al franquismo, ¿no? Porque dice, bueno, en un sistema hay un ejecutivo, en el otro hay un ejecutivo, en un sistema hay un parlamento, un senado... Sí, un poder legislativo. Un poder legislativo, en el otro hay un legislativo, en un sistema hay un supremo, en el otro hay un supremo que con otro nombre, pero sin embargo no son lo mismo porque en uno es real y el otro es artificial. Exacto, sí, eso ahí hay una crítica demoledora al franquismo, porque en el franquismo tú puedes decir hay un ejecutivo, hay un legislativo y hay unos tribunales. O sea, el sistema era igual. Efectivamente. Formalmente. Sí, aquella fue la primera clase de Torcuato en la Universidad de Madrid en el año 68. Entonces él llegó a la clase, muy puntual como era, y dijo buenos días, se dio la vuelta y escribió en la pizarra el cuadro del que has hablado, ¿no? Modelo político soviético, modelo político americano. Y eran iguales, formalmente iguales. Entonces, después de escribirlo, dice, si estos dos regímenes son formalmente iguales, ¿en qué se diferencian? Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? En las elecciones, en la libertad, y ahí, evidentemente, por supuesto, Torcuato ni siquiera habla de Franco. Él en sus clases del modelo franquista no hablaba. Pero es que ahí no hace falta hablar de Franco. Entre otras cosas porque el modelo franquista, además, era un modelo muy simple, ¿no? En fin, era una dictadura, ¿no? Sí, pero bueno, nominalmente tenía esos 3 elementos también. No hacía falta decir nada. Está claro, no hacía falta decirlo para que se entendiera. Bueno, él hace esto. Él explica a Marx, incluso se enfada con un alumno que dice que Marx es más o menos idiota. Entonces dice, bueno, pues puedes criticarle, pero no puedes... Sí, eso fue en una tesis doctoral en Oviedo. Bueno, ¿qué más? Pues bueno, también Franco desconfía de él, desconfía de la influencia que puede tener en su formación, en la formación del rey Juan Carlos, hasta el punto de que pone militares. Y a pesar de todo esto, que defiende una España donde no haya vencedores y vencidos, o que está atacando los pilares últimos, íntimos del franquismo, sin embargo, oye, él llega a ministro, a 2 ministerios de hecho,
llega a ser vicepresidente del gobierno. Sí, O sea, sí. ¿cómo es posible que Pues una figura que en principio debería ser tan incómoda, sin embargo, haga carrera? haya prosperado en el franquismo. Pues esa es, cuando yo empecé a estudiar la figura de Torcuato Fernández Miranda, esa es la pregunta que más miedo me daba, porque no sé si yo podría llegar a responderla. Y no creas que hay mucha gente que lo tenga claro, ¿eh? Porque eran unos años muy oscuros. Yo creo, y más o menos con las personas con las que he hablado están de acuerdo conmigo, en que el que aupa a Torcuato Fernández Miranda hasta la vicepresidencia del gobierno no es Franco, es Carrero. ¿Por qué? Porque cuando Carrero es nombrado presidente del gobierno por Franco, Carrero era un hombre muy de pocos amigos, muy aislado, un político no al uso, no es un político de grandes actos en el que le trataran aquí y allá. Era una persona más bien individual. Entonces él necesitaba tener a una persona en la Secretaría General del Movimiento que le controlara a la clase política franquista. Porque, claro, la Secretaría General del Movimiento controlaba todo. Lo controlaba absolutamente todo a través de las provincias, de los municipios, en fin. Era un puesto clave. Y él encontró en Torcuato Fernández Miranda esa persona discreta, leal e igualmente independiente. Ese es el motivo por el que Torcuato Fernández Miranda es nombrado secretario general del movimiento y por lo tanto ministro. Y meses después fue nombrado ministro en el 69, en el 73 fue finalmente nombrado vicepresidente de Carrero. Ese fue el motivo. Cuando ya no estaba Carrero, Franco no pudo controlar las presiones del búnker y él mismo tampoco lo tenía claro y le jubiló. Pero fíjate, incluso esto es sorprendente, ¿no? Yo cuando leí esto en el libro, dices, claro, pero es que también todos somos en la idea de que Carrero era un hombre duro del búnker y que quería mantener el régimen. Entonces, confía en alguien que en principio... Sí, pero confió en alguien que le podía permitir que no se les rebelaran, ¿no? De alguna manera, alguien que les controlara y alguien que tampoco tenía vínculos con la clase política franquista, como sucedió, como quedó probado 16 días después de la muerte de Carrero. Torcuato Fernández Miranda hizo una gestión excelente controlando las presiones y digamos, permitiendo que el Estado no fuera erosionado y que no hubiese locuras. Y sin embargo, Torcuato es jubilado de la clase política. El 4 de enero de 1974, Torcuato Fernández Miranda es despedido de la clase política. Permíteme un paralelismo provocador. A ver. Torcuato Fernández Miranda era profesor de Derecho Político, era un académico. Y tú dices en el libro, bueno, y al ser nombrado ministro secretario general del movimiento, conoce la administración por dentro y empieza a aplicar lo que él ha sido su ámbito académico. Efectivamente. Los de Podemos son profesores de políticas que saltan y dicen que van a aplicar su ámbito académico. Hay un paralelismo... Bueno, es un paralelismo forzado, pero bueno, sí, es un paralelismo. Hombre, yo creo que hay dos diferencias claves. Torcuato Fernández Miranda era un catedrático excelente, con una excelencia... De hecho, fuera de duda, provocador. Y yo creo que el grupo de Podemos no tiene ese nivel dentro de la propia universidad, sí. ¿No? Hay profesores titulares, hay ayudantes, en fin, lo cual no lo desprecio, me parece un mérito y como tal hay que reconocérselo, pero bueno, no son los líderes o las escuelas académicas más reconocidas dentro de la propia universidad. Y en todo caso, Torcuato Fernández Miranda, además, en esos años de secretario general del movimiento, conoció muy bien por dentro el sistema. Es decir, conocía a la perfección no solo las leyes del modelo franquista, sino quién era quién. Quién era de una familia, de tal familia, en fin. Quiénes eran las personas que formaban ese régimen. Es decir, tenía una visión global. Eso es lo que le permitió tener tal claridad a la hora de desmontar el régimen franquista. Porque sabía cuáles eran los puntos débiles de las leyes y sabía cuáles eran los puntos débiles de las personas. Y por tanto pudo hacer toda esa maniobra política y jurídica que concluyó en el Harakiri famoso. Nuestro protagonista es conocido sobre todo por su papel de tutor, decíamos, incluso de mentor del rey Juan Carlos. ¿Con otra persona en este papel, la historia de España hubiera sido distinta? Esto es casi una ucronía. Yo entiendo que sí. No sé si mejor o peor, pero entiendo que sí. Torcuato Fernández Miranda y el rey, en este libro que ha prologado muy amablemente, el rey dice que es una persona excepcional, que fue muy generosa en su actuación política. Yo creo que si Torcuato Fernández Miranda, el día que el rey le dice ¿quieres ser presidente del gobierno o presidente de las Cortes?, hubiese respondido presidente del gobierno, yo creo que las cosas no habrían sido como son. Y ese es el motivo por el que Torcuato dice, con mucho pesar, porque él ambicionaba ser presidente del gobierno como todo político. Es el puesto que todo político busca ocupar, puesto que es el de mayor responsabilidad en tu propio país.
Torcuato decidió ser presidente de las Cortes porque sabía que con él en el gobierno no podrían sacar adelante estos planes, porque en las Cortes hacía falta alguien que tuviera esa claridad y tuviese un control exhaustivo de las leyes franquistas. Entonces, del mismo modo que sí se podía buscar a alguien que hiciese ese papel en el gobierno, ¿quién podría haber hecho ese papel en las Cortes? Entonces, entiendo que las cosas habrían sido distintas. No, pero ya no se queda en las Cortes como mentor, como tutor que lleva a Bueno, enseñar al príncipe Juanito, don Juanito, sí, bueno, a la casa de arriba. La verdad es que eso ya, yo creo que ya es mucho decir, pero lo cierto es que Torcuato Fernández Miranda tuvo una relación de lealtad que fue mutua con don Juan Carlos durante toda su vida, y una relación de complicidad muy importante, muy importante. Hay una escena que se relata en el libro con detalle cuando Torcuato llega a la primera clase que le da en el año 60. Torcuato era un señor de 45 años, don Juan Carlos era un chaval de 21, que llega a España no por primera vez, pero bueno, a vivir sí por primera vez. Y claro, Torcuato llega y le dice: no vamos a estudiar con libros. Y el príncipe no lo entiende, porque dice: ¿cómo no vamos a estudiar derecho político con libros? ¿Hace falta libros? Y le dice Torcuato: no, hace falta aprender a pensar. Y le dice una frase muy famosa: iremos como los trapecistas que trabajan sin red. Lo que hace falta es que usted aprenda a ver la realidad y tome decisiones, y valore, y sea una persona serena, y adopte decisiones con motivaciones para buscar fines que sean los buscados, ¿no? Que sean los deseados. Es decir, hace falta aprender a pensar. Y eso a don Juan Carlos primero le descoloca, pero después le enamora. Oye, permíteme salir un momento a la figura de Torcuato y entrar a algo, porque me has hecho una enmienda sin darte cuenta o dándote cuenta, a un error mío, que ha sido no decir que el prólogo efectivamente es de don Juan Carlos I, y entonces hay una pregunta evidente. O sea, ¿te ha costado mucho conseguir que el rey emérito te pues la respuesta es muy sencilla. No me ha costado casi nada, porque se le propuso y dijo que sí en la misma conversación. En esa misma conversación dijo que lo haría encantado. ¿Y fuiste tú? No, la persona que se lo propuso fue uno de los hijos de Torcuato, Enrique Fernández Miranda, y que fue vicepresidente del Congreso. Se lo propuso y el rey en esa misma conversación le dijo que sí, y así fue. Bueno, pues oye, pues suerte. La verdad es que, hombre, yo también me gusta decirlo, yo estoy encantado y honrado de que el rey emérito prologue mi libro, mi primer libro. Me parece una maravilla que yo ni siquiera hubiese soñado, pero el gesto no es hacia mí, el gesto es hacia Torcuato Fernández Miranda. O sea, no es hacia el autor, sino hacia el protagonista de esta biografía. Sí. Es un reconocimiento hacia quien fue su profesor. Bueno, hacia el autor también hay algo. Bueno, hombre, yo soy, digamos, un beneficiado colateral, sí, y estoy encantado de serlo, pero el gesto es y tiene que ser así hacia Torcuato Fernández Miranda, que es quien fue su profesor. Oye, a mí hay una cosa que me llama mucha atención, la figura de Torcuato Fernández Miranda a lo largo del libro, que es que, a diferencia de otros altos cargos del franquismo, porque, bueno, él sui generis, pero un alto cargo del franquismo, desde muy pronto parece entender que es fundamental el papel de los medios de comunicación, más allá de la mera propaganda, que es lo que entendía el régimen, que los medios eran propaganda. Y él, siendo profesor en Oviedo, escribe un artículo sesudo, sí, dando distintas opiniones, un análisis, cosa que era poco común en la época, y ya después, a lo largo del tiempo, da entrevistas durante la transición, o sea, ve cómo podría tener esa visión de la utilidad de los medios de comunicación. De los medios, sí, en un país donde, bueno, yo creo prácticamente que ese artículo, no era concebible. No, en aquel momento había unos medios de comunicación absolutamente controlados, y Torcuato Fernández Miranda, en los años de secretario general del movimiento, los controló del mismo modo que lo habían controlado sus antecesores. Es decir, estaban al servicio del poder absolutamente. Cierto es que en el artículo al que hace referencia, que fue en el año 47, unos artículos en La Nueva España en los que él, modesto catedrático de Derecho Político, modesto digo porque todavía no era consejero del rey ni era presidente de las Cortes, era un catedrático de Derecho Político en Oviedo, escribió 3 artículos explicando un tema de candente actualidad en la época, que era la sucesión, ¿no? Don Juan, Franco, cómo era el futuro. Y él, sin ningún tipo de pudor, escribió un artículo totalmente divulgativo en el que explicaba a los lectores cuáles eran las distintas posibilidades, ¿no? para la sucesión al trono. En aquella época se aprobó la ley de sucesión que utilizó Franco para dejarle claro a don Juan que jamás sería rey de España, sí, como así sucedió. A él le gustaba escribir esos artículos divulgativos, ¿no? Porque Torcuato tenía una gran facilidad para la explicación y para divulgar sus ideas. Ya años después, claro, él concedió entrevistas especialmente en los años 74 y 75, cuando estaba fuera de la clase política, cuando Franco le jubiló
él aprovechó para sacar adelante el libro que siempre quiso sacar, que es un compendio de derecho político, todo su pensamiento de derecho político. Se llama Estado y Constitución, y ahí concedió una serie de entrevistas con Franco aún vivo, en las que hablaba abiertamente y sin ningún tipo de cortapisa sobre el futuro en democracia y sobre la libertad y sobre el príncipe Juan Carlos, que eso también fue una de sus acciones más meritorias, era empezar a hablar del príncipe Juan Carlos cuando nadie hablaba de él, en los años 68, 69, años de franquismo puro y duro. Pero escribe el libro, da entrevistas dentro y fuera de España, Sí. o sea, realmente es una visión que no No es tener. muy habitual en aquella Pero época. ¿y esto Y además él iba más allá de... ¿De dónde bebía esta...? Bueno, pues yo entiendo que él consideraba que había que explicarle a los ciudadanos qué es lo que estaba pasando. El mejor ejemplo yo creo que es cuando matan a Carrero en el año 73, el 20 de diciembre. Él tiene la obsesión, una vez que a las 10:30 de la mañana asume la presidencia del gobierno, tiene la obsesión de explicarle a la gente qué es lo que hay que hacer. Franco no quiere que se haga ningún tipo de comunicado público. Torcuato va presionando, se hace un comunicado a media mañana. Un comunicado que no hace más que abrir más interrogantes sobre lo que ha pasado y sobre todo sobre lo que va a pasar. Finalmente, Torcuato, después de mucho insistir en el Pardo, consigue que Franco le permita dirigirse a los españoles a través de la televisión. Torcuato es plenamente consciente de la importancia de la televisión en aquel momento y ahora, pero en aquel momento la única cadena, era necesario que saliera alguien del gobierno a explicar qué estaba pasando. Y él pronunció un discurso de 90 segundos, que es una de las primeras páginas del libro, en el que les dice... el gobierno está sereno, básicamente en un lenguaje muy llano, les dice, no se preocupen, el gobierno está sereno, no va a haber venganzas, pueden ustedes estar tranquilos. Es más, se produce otra circunstancia en esos días. Envía un mensaje a través de intermediarios a Santiago Carrillo en París, que por primera vez recibe un mensaje del régimen franquista, un mensaje de tranquilidad, de serenidad. Es decir, Torcuato Fernández Miranda considera muy importante que los medios de comunicación se utilicen para enviar mensajes. Es decir, más que se utilicen los medios, que se haga partícipe a la gente, que la gente pueda saber de primera mano qué es lo que está haciendo el gobierno. Y eso yo creo que a él le generó una imagen positiva en la gente de a pie, porque la gente al final vio la televisión aquel día en el que había muchísimas preguntas y se acostó tranquila. La gente de aquel día se acostó más tranquila de lo que estaba a media tarde, cuando el gobierno no había movido ficha. Por ejemplo, su inteligencia de los medios a mí me llama la atención porque normalmente la actitud de muchos políticos entonces y de ahora es el desprecio hacia los periodistas, eso quienes nos dedicamos a la profesión lo sabemos, sí. Aunque a veces nos hagan la pelota, también lo sabemos, pero él demuestra inteligencia cuando es presidente del Consejo del Reino, ¿no? Él dice, bueno, vamos, o sea, cómo hace toda una estrategia para que los periodistas terminen viendo el Consejo del Reino como una cosa monótona, sin ningún interés informativo, que bueno, hay que ir y esperar y después marcharse, para cuando se tomen decisiones importantes que no se lo esperen. Efectivamente, eso yo creo que es una maniobra, es verdad. No había pensado yo en la importancia de que Torcuato le daba a los medios de comunicación desde ese punto de vista, ¿no? Cuando él es nombrado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, el Consejo del Reino era un organismo que se reunía tan pocas veces que cada vez que lo hacía era para algo importante. Sí. Por lo tanto, los medios de comunicación acudían a las reuniones y esperaban en la puerta que saliera algo. Torcuato sabía que pasadas unas semanas o unos meses, ese Consejo del Reino debería elegir al sucesor de Arias Navarro como presidente del gobierno. Y él y el rey querían que fuese Suárez. Para poder elegir a Suárez era absolutamente necesario que nadie estuviese preparado a la hora de tomar la decisión. Es decir, coger desprevenido al régimen franquista, porque si el régimen franquista se lo espera, Suárez no sale presidente ni en sueños. O sea, habría sido absolutamente imposible. Entonces es cuando Torcuato crea esa dinámica de reuniones periódicas cada 15 días y con unos temas de lo más aburrido, unos temas que periodísticamente no tienen ningún interés. Entonces cada 15 días, los jueves a las 5, se reúne el Consejo del Reino y jueves tras jueves los periodistas descubren que no hay interés hasta que de repente el jueves a las 5, en el que está todo previsto, no hay ningún periodista. Por lo tanto, el rey cesa a Arias Navarro a la 1:30 y a las 5 se reúne el Consejo del Reino. Estamos hablando de unos años en los que no es como ahora, que la información en 3 horas fluye. Claro, sí. En aquel momento, de 1:30 a 5, los consejeros del Reino no se enteraron de que había sido cesado Arias. Y es Torcuato el que les da la información. Y acto seguido les dice, y ahora vamos a elegir al sucesor. Por lo tanto, ha pillado al franquismo totalmente a contrapié. La verdad es que eso fue una maniobra muy inteligente de Torcuato Fernández Miranda y que revela que, frente a quienes dicen que la transición fue todo improvisación, no es cierto. Hubo un gran diseño. El rey Torcuato tenían absolutamente diseñado a meses vista
cómo y cuándo se iba a elegir al presidente del gobierno del cambio, que fue Adolfo Suárez. Hay otro momento mediático en el libro que no le afecta directamente a él, pero a mí me ha llamado mucho la atención, que es la legalización del Partido Comunista. Sí. Tú relatas que es que el periodista tuvo que subir varios pisos corriendo, se ahogaba tal cual. Sin embargo, yo reconozco, para mí esta historia me ha sorprendido, porque yo esa retransmisión la he visto varias veces, Sí. en la carrera nos la pusieron, y la sensación que transmitía era que estaba leyendo algo que no se quería, ¿no? El Partido Comunista, Sí, el bueno, pero Partido también Comunista ha sido legalizado, un hombre sorprendido, y sin embargo, de repente, gracias a este libro, digo, no, era un hombre que es que no podía, podía hablar porque estaba realmente agotado después de... Sí, no era un hombre sorprendido. Hombre, sí era un hombre sorprendido. Vamos a ver, de repente, Sábado Santo, sale un teletipo que dice el Partido Comunista ha sido legalizado, pues imagínate la sorpresa. Sí. La sorpresa es tal que sale corriendo escaleras arriba a leerlo de inmediato en antena. Y claro, eso es la norma número 1, no correr antes de entrar en antena, ¿verdad? Esa es la norma fundamental porque es que te ahogas. Y esto es fácil de comprobar. Y el periodista se ahoga y empieza y se queda sin voz, mete en la sintonía. Es un momento de una angustia. Sí. Pero imagínate los que estuviesen oyendo en ese momento. ¿Qué ha pasado con el Partido Comunista? Pero esto, claro, porque es una situación, yo invito a los espectadores a que lo vean en internet, seguro que es fácil de encontrar, porque es un momento en el que se está dando una noticia tremenda, una noticia importantísima en aquel momento, y además una noticia que podría tener repercusiones muy graves, por eso se dio en Sábado Santo, y de repente el locutor se ahoga, ¿verdad? Sí. Parece que le estaban apuntando. Pues fíjate, como presidente del Consejo de Reino de las Cortes tuvo que lidiar con asuntos como este que hablamos, la legalización del Sábado Santo del PC, pero también con, pues promover la ley de reforma política, como hemos hablado, la acción de grupos terroristas, ETA el más sangriento, pero no es el único. En aquella época hay activos de ultraderecha, de ultraizquierda, la matanza de los abogados de Atocha, sí. La Atocha es un ejemplo, pero bueno, está el FRAP, está todo tipo de grupos, Grapo. También, por supuesto, hay ruido de sables permanentes. En fin, eran unos temas que le tenían que dar unos quebraderos de cabeza tremendos. ¿Tú cuál crees que es el que más quebraderos de cabeza le dio y cuál el que más le pudo doler? Pues mira, yo creo que el que más quebradero de cabeza le dio al rey fue el nombramiento, o mejor dicho, la destitución de Arias Navarro. Eso está muy bien relatado en el libro. Porque al rey. Al rey. Y Aitor Cuato, como consejero del rey, es el que le aconseja cómo tiene que decirle que debe dimitir, porque Arias Navarro ni siquiera presentó, cuando el rey fue coronado, fue proclamado rey, Arias Navarro ni siquiera por decencia le presentó la dimisión, ni siquiera por un formalismo. Por lo tanto, el rey tenía que dar el paso para cesarle, y era muy difícil. Tan difícil fue porque, claro, esto era una agresión directa al búnker, ¿no? Al franquismo. Sí. Si llega el rey y nombra presidente de las Cortes a Torcuato Fernández Miranda, cesando a Rodríguez de Valcárcel, un reconocido franquista de la época, y cesa a Arias Navarro, otro reconocido franquista, pues posiblemente el búnker se le hubiese echado encima. Sí. Entonces, durante muchos meses Arias sigue siendo presidente y el rey no sabe cómo cesarle. Torcuato en esos momentos comparte la angustia, ¿no? Porque efectivamente es muy difícil. Arias Navarro tenía en su despacho como presidente del gobierno con el rey, el jefe del Estado, un caballete de Franco, un caballete con un retrato de Franco y una fotito de Juan Carlos, diminuta. O sea, era un poco su planteamiento. Ese yo creo que fue el momento de más angustia para el rey y por extensión para Torcuato. Más allá de todo esto, es difícil porque es que en aquella época cada reto era inmenso. Si lo comparas con los retos del día a día hoy en día, afortunadamente, estos son pequeñas minucias. En aquel momento había una violencia, una amenaza de violencia tremenda. A Torcuato estuvieron a punto de agredirle en el año 76. Estuvieron a punto de agredirle, hay fotos en el libro, tiene un grupo de gente con el brazo en alto atacando a él y a su mujer con una cara de susto tremendo. La legalización del PC fue un momento con mucha tensión porque el ejército estaba muy pendiente. La reforma política, ¿se aprueba o no se aprueba? Eso también era de una tensión absoluta. Tal vez pueda ser ese el momento, porque eso era su reto personal, su reto, su proyecto. Tal vez fuese el momento de máxima tensión, porque claro, había que conseguir que los 540 procuradores franquistas votaran su propia disolución. O todo el tema de las asociaciones que está coleando durante años. Sí, aquello fue difícil. Eso fue en pleno franquismo, años 69, 70, 71. Y hay una posición aperturista, falsamente aperturista en el régimen, que hablan de aperturismo, liderada por Fraga,
hablan de aperturismo, pero no saben cómo hacerlo. Y Torcuato, como secretario general del movimiento, que en la cabeza tiene el verdadero plan aperturista junto al rey, junto al entonces príncipe, tiene que bailar entre dos aguas para que... Es más, Torcuato en ese momento sabe que se está poniendo a sí mismo la etiqueta de inmovilista. Sabe que tiene que cargar con eso durante años hasta que se demuestre que sus planes reales eran los buenos, que eran con el príncipe una vez muerto Franco, porque él consideraba que debía morir Franco para poner en marcha todo esto, que cualquier otra cosa era imposible, y de hecho lo fue. Aún así él lo intentó. Él intentó que se aprobaran las asociaciones en el franquismo, pero Franco no tenía ninguna intención. Y en aquella época, si Franco decía no había más que hablar. Oye, resulta llamativo, él quería un rey neutro, un rey neutral, que no fuera el rey de una parte de los españoles. Él quería que las instituciones fueran neutrales. Él, como, de hecho, cuando sale en el Congreso y llega el momento de aplaudir o no, él no aplaude porque es el presidente del Congreso y es una figura que tiene que ser neutral. Es un gesto importante, sí. Pero, sin embargo, él en un momento dado se proclama a sí mismo, todavía durante el franquismo, como socialista no marxista. Esto no es una contradicción a alguien que habla tanto de neutralidad, que sin embargo... No, pero vamos a ver... No, neutralidad en los años... Neutralidad en los años de la transición. Es un poco antes, no, pero él es neutral, pero no equidistante. Sí. Él es absolutamente neutral y él cree que en los años de la transición debe mantenerse al margen. Y ese es uno de los motivos de choque con Adolfo Suárez, porque él, cuando se aprueba la reforma política y se convocan elecciones, él decide dimitir y dimite y se va. Él dice, hasta aquí nuestra labor, hemos conseguido que España celebre unas elecciones y a partir de ahora se va a montar un nuevo modelo político constitucional. Lo que él se aplicaba a sí mismo, también quería que se lo aplicase Suárez, y Suárez dijo que no. Para Torcuato eso era una vulneración de la neutralidad, porque Suárez aspiraba a la presidencia del gobierno desde la presidencia del gobierno, lo cual le daba una enorme ventaja. Y eso vulneraba de alguna manera la neutralidad que quería Torcuato. Ahora, Torcuato tenía una ideología clara, una ideología muy clara. Y Torcuato era, y esto lo escribió después, una persona que se sentía cómodo en una derecha socialista, una derecha muy social. Esto además es un asunto que está muy de actualidad en este momento. Una derecha con gran preocupación social. Y esto fue una tendencia en toda su vida. Por eso, con lo que tú decías de yo soy un socialista no marxista, a él le molestaba mucho que durante el franquismo se identificaban dos enemigos, ¿no? Los liberales, el liberalismo, Estados Unidos, digámoslo así, y el socialismo, la Unión Soviética, ¿no? Los dos modelos de los que huye el modelo franquista en todo momento. Torcuato le molesta porque él considera que hay un socialismo no marxista. Hay un socialismo que es la preocupación social, la teoría política que busca dar a todo el mundo una oportunidad, que todo el mundo tenga la posibilidad de desarrollarse como persona hasta llegar al máximo posible. Y él eso lo mantuvo durante toda su vida. Y te voy a poner dos ejemplos. Cuando era rector de la Universidad de Oviedo, en el año 51, él recupera la cátedra de extensión universitaria, que son unas cátedras que lo que buscaban era llevar la universidad a los pueblos, ¿no? En el caso de Asturias, pues se trasladaba a los pueblos donde la gente no tenía acceso a la cultura. Es decir, él quería llevar la cultura a todas las personas. Unos años después, como director general de promoción social, en los años 64-65, en Madrid, él pone en marcha el Plan de Promoción Obrera, un plan que lo que buscaba eran como unos cursos itinerantes que recorrieron España enseñando a la gente, formando a la gente, ¿no? Sí. Era una vía, unos cursos que se aplicaron a 800.000 personas y que lo que buscaba era que las personas, que todo ciudadano tuviera acceso a una formación. Y entonces esa era su forma de pensar siempre. ¿Y este socialismo no marxista le acerca más a la figura de José Antonio, a la que admiraba sin ser falangista? Así es. Es decir, yo soy José Antoniano, pero no falangista. Así es. ¿O más a una democracia cristiana de corte occidental moderno? Bueno, yo creo que a lo que José Antonio implicaba en los años 30, lo cual trasladado a los años 70 podía ser... Bueno, es que realmente en España yo creo que no se formó ese partido, porque Torcuato luego en el año 79 escribió una tercera de ABC en la que decía una derecha democrática y social. A él la AP no le acababa de convencer, no le gustaba. Él consideraba que tenía que tener una vinculación más social, efectivamente. Yo entiendo que podíamos encontrar algún paralelismo con el PSOE, no porque él fuera del PSOE en absoluto, sí. Él estaba mucho más a la derecha del PSOE, pero sí él quiso que el partido que representara el espectro de izquierdas en España fuera el PSOE y no el PC, porque él consideraba que ese era el socialismo. Sí. El socialismo no marxista. Felipe González acabó renunciando al marxismo en aquel congreso. Entonces yo creo que él
de alguna manera podía asemejarse tal vez a una socialdemocracia, pero no en su pensamiento, sino que él, la izquierda que quería era una socialdemocracia. Sí, o sea, que a lo mejor para hecho hubiera querido una democracia cristiana como tal, no Puede una que sí, amalgama sí. que fuera el PP. Tampoco, porque él, en relación a los demócratas cristianos, él se lo decía a Osorio, decía, ¿qué manía tenéis los demócratas cristianos o los democristianos con mezclar religión y política? Porque Torcuato era muy contrario a la politización de la religión. Era un hombre religioso, una religión muy profunda en el plano privado e individual, pero él consideraba que la religión debería estar totalmente separada de la política. De hecho, también totalmente. no solo contra la politización de la religión, sino también a la no sé cómo decirlo, a la cristianización de la política, ¿no? Llega un momento dado cuando se debate la Constitución, que él se opone a que se diga que Dios es el fundamento último del derecho español. Claro, es que en la cabeza de un catedrático de Derecho Político no se puede aceptar. Él, en el año 68 o 69 hay un debate largo en el Congreso, en las Cortes franquistas entonces, como consecuencia del Concilio Vaticano II, en relación a la religión, digamos, a las distintas religiones, ¿no? A la libertad religiosa. Sí. Y ahí Torcuato se pone absolutamente a favor de la libertad religiosa. Totalmente, siendo un cristiano convencido y un profundo creyente. Pero él se pone en contra. ¿Por qué? Porque él considera que la religión y la política tienen que estar completamente separadas y que hay que permitir que la gente tenga o profese la fe que considere en su libertad, ¿no? Al fin y al cabo ahí había un componente liberal. Torcuato Fernández Miranda es una persona compleja que es difícil encasillar, como puedes ver, ¿no? Porque él, yo creo que sí que se le puede situar en una derecha liberal, pero con honda preocupación social, lo cual le acerca a una socialdemocracia de alguna manera, pero siempre siendo una persona religiosa, de profundas convicciones católicas, y sobre todo y por encima de todo, nada dogmático, una persona muy tolerante. Oye, para terminar, hay un tema que está muy de actualidad todavía, que es el tema de de la estructura territorial del Estado español. Sí. Y bueno, a él no le gustaba nada el modelo autonómico que se veía que iba a llegar con la Constitución y sobre todo le molestaba la referencia a las nacionalidades. Sí. ¿Qué modelo de...? A ver, Torcuato Fernández Miranda, esto hay un debate en el Senado, el debate constitucional en el Senado, es decir, la Constitución se aprueba en el Congreso y el texto llega al Senado. Torcuato es senador. Artículo segundo, que está tal cual se aprobó, es decir, ahí Torcuato Fernández Miranda no consiguió convencer a la mayoría de UCD, dirigida por Suárez. Se hablaba de nacionalidades y naciones. Torcuato Fernández Miranda, catedrático de Derecho Político, dijo que de ningún modo se podía aceptar esa diferenciación porque eso no iba a generar más que problemas. La verdad es que, visto desde ahora, tenía una visión bastante preclara de lo que eso podría implicar. Y él no es que fuera partidario de un Estado central o centralista, en absoluto. Él lo que quería, y lo dijo así en aquella sesión en el Senado, es reconocer los derechos de las comunidades históricas, Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia, algo que en aquel momento era importante y él lo consideraba necesario, pero no abrir el melón a lo que después fueron las 17 comunidades autónomas, ¿no? Porque eso para él iba a suponer un desastre. Y ese fue su gran enfrentamiento con Adolfo Suárez. No fue directamente con Adolfo Suárez, sino con Abril Martorell y con Jiménez Blanco, el senador, pero el que estaba detrás era Adolfo Suárez, que fue el que después propició el acuerdo del famoso café para todos, ¿verdad? Torcuato en eso no estaba en absoluto de acuerdo. Es decir, ese fue el principal motivo de enfrentamiento político definitivo con la UCD. Y después de eso, él dio alguna entrevista dejando claro que estaba en profundo desacuerdo con Adolfo Suárez, con el tema, que al final acabó desembocando en el actual estado de las autonomías. Bueno, Juan, pues yo creo que con esto podemos terminar. Solo resta darte las gracias por venir aquí a hablar de tu libro y de la figura de este gran personaje de la historia española con la que compartes apellido. Muchísimas gracias. Gracias, un placer.